El principio es la base fundamental de la creencia, del dogma, de la razón de ser de algo, de que sustenta una práctica. Así que la práctica se debe sustentar en un principio, pero la práctica y el principio no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Pero obviamente el que tiene principios tiene unas prácticas que deben estar fundamentadas en los principios que tiene. ¿Comprende? Entonces el principio es la regla, o de la regla, el principio es la base de la regla, y podemos por decir, la honestidad sería el principio, ser honesto. Un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre que le gusta cumplir, es un hombre honesto. Pagar a tiempo sería la regla. No, yo pago mis deudas. Yo soy un hombre honesto, ese es mi principio. Por ser honesto, me gusta pagar, esa es mi regla. Pero tengo una práctica y es que pago los primeros 5 días del mes. Otro también es honesto y le gusta pagar, pero paga en la última quincena. Entonces, el principio es la honestidad. La regla es el cumplimiento del deber y la práctica es la forma como se hace. Y son 3 cosas diferentes. Entonces, yo soy honesto, por eso me gusta pagar. Y me gusta pagar los primeros 5 días del mes. Pero la regla no es un principio, ni la práctica. Entonces, la práctica mía no se la puedo poner a otros, porque ustedes reciben los dineros semanalmente. Entonces ustedes se han puesto en la primera semana pago tales cosas, la segunda semana pago tales cosas, la tercera semana pago y al final del mes pago otras cosas. Entonces eso es otra regla. Pero el principio es el mismo, somos honestos. ¿Comprendido? Entonces, el principio es la honestidad. La regla es que yo pago. Y la práctica es la manera como cada persona lo hace. Eso ha sido así en todas las cosas de la vida, en la iglesia también. Tenemos en el reglamento interno que la ofrenda misionera es el primer domingo del mes. Algunos pastores no la recogen el primer domingo del mes. Ellos han hablado con sus oficiales y dicen, es que a mí me conviene porque mi iglesia son gente así del campo o gente que tiene venta, en fin, él tiene su razón. Y él dice, si no hay problema, la recojo los últimos domingos. Entonces el supervisor dice, hombre, si la vas a recoger, la vas a promover, no hay problema. Y le da, como dirían los católicos, la dispensa para que la recoja el último. Entonces, él sigue siendo honesto, sigue siendo cumplido y tiene una práctica que es distinta a los otros. Entonces, principios, reglas y prácticas. El principio es la base fundamental de lo que hacemos, la razón. En eso se fundamenta todo. Pues los que somos antiguos en la iglesia hemos visto muchas cosas que han evolucionado, muchas cosas que han cambiado. La forma de un ayuno ha cambiado. El ayuno sigue siendo igual. Nosotros ayunamos porque buscamos a Dios. Y entonces hay una discusión. Hermanos, son 24 horas, son 12 horas, son 8 horas. Ahí empieza la discusión. Entonces, si la persona cree que el principio son el número de horas que ayuna, él va a discutir y dice, no, ya no están ayunando. Pero tenemos como principio que cualquier cosa que hacemos es por buscar a Dios, no por hacer un sacrificio, que nosotros queremos buscar a Dios. Y eso nos lleva a que pasemos una noche en oración, en vigilia, o hagamos un día de ayuno, o saquemos un día de fiesta y nos vamos al campo con la iglesia a hacer unas devocionales. En fin,
El principio, buscamos a Dios. La regla lo buscamos de corazón. Las prácticas varían mucho. Son prácticas diferentes. Por eso nuestro texto dice que nuestro principio es buscar primeramente el reino de Dios. Primero Dios. Ahí tenemos la primera piedra de toque. Primero Dios. Y lo que sigue diciendo nos lleva a pensar que lo que le trae a usted paz y lo que le trae tranquilidad es que usted ponga los bueyes delante y el carro detrás. Que lo ponga como tiene que ser. Porque si yo primero salgo a buscar y después digo, bueno, Señor, no he encontrado nada, pues ayúdeme. Pues no, eso ya es al revés. Primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No solo el reino, sino el reino con sus características. El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Que tenemos un principio que es primero Dios. Entonces es importante, cuando yo leo las historias bíblicas, veo qué principio está involucrado y no qué práctica hicieron. Porque puedo imitar lo que hicieron y sin embargo perder la esencia. Tenemos el capítulo 11 de Hebreos. Y yo veo que la gente dice, vamos a leer el capítulo de los héroes de la fe. Bueno, sí, algunos fueron heroicos, pero en realidad el tema del capítulo es la fe. Y fíjense que lo dice, por la fe, fulano, por la fe, fulano, por la fe, fulano, por la fe, fulano. Es decir, hay un principio y es la confianza en Dios. Y ese es el principio, no las personas. Porque las personas hicieron algunas cosas bien y otras mal. Y cuando decimos de los héroes, nada más nos acordamos de lo bueno que hicieron, pero no de lo malo. Entonces, yo tengo un principio y es mi confianza en Dios. Eso es lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero Dios. A raíz de esa, el uno lo tuvo para tener un hijo. El otro lo tuvo para abandonar el palacio. El otro lo tuvo para sufrir en vez de gozar. El otro lo tuvo para entregar su hija. En fin. Pero el principio que fue permanente fue la confianza en Dios. Lo que hicieron fue accidental. Pero la confianza es lo permanente. Entonces el capítulo no está escrito para hablar de los héroes. Está escrito para hablar de la heroína, en este caso que era la fe, explicarlo. Y tiene importancia porque en la mitad del capítulo de pronto se empieza a mostrar otras cosas que no parecen tan heroicas. Unos fueron aserrados, otros fueron maltratados, apedreados, anduvieron por las cuevas escondidos, total. Pero por la misma fe, por la confianza en Dios. Estuvieran desanimados, pero no se desanimaron porque tenían confianza en Dios. Entonces, hay un principio que necesitamos mantener y hay unas prácticas que van variando en las circunstancias o en las situaciones de la vida. El principio en este verso es primero Dios. La iglesia primitiva, la iglesia cristiana de los primeros siglos tuvo problemas porque esa es otra cosa que nosotros, en vez de admirar a Jesucristo, admiramos a la iglesia primitiva. Y claro, la iglesia primitiva fue muy linda y todo, pero el eje central es Cristo. Entonces, cuando hacemos eso, tendemos a borrarle todo lo que la iglesia primitiva hizo que no era bueno. Porque si empezamos a sacarle aquí los trapitos a la iglesia primitiva, nos queda una lavandería completa. Sí. Es que a veces uno es como niño y deja también que le hablen como si fuera niño y no somos niños.
Había, por ejemplo, ambición. El uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda en el reino de Dios. Y cada vez que Cristo habló de que se iba, hubo discusión por quién sería el principal. ¿Y quién va a ocupar el cargo? ¿Quién va a ser el mayor? Entonces quiere decir que ellos tenían unas ambiciones personales. Dios no los descalificó por eso. Los regañó, les dio su exhortación, les enseñó, pero no los descalificó. No, es que son humanos. Pero eso sí, no será así entre vosotros. El que sea principal tiene que lavar los pies a los otros, tiene que ser siervo. Es decir, le enseñó la lección, pero no los descalificó. Al poco tiempo de cuando llegó Pablo, no le querían ni dar la mano. Y claro, en cierto modo tenían razón. Ananías no quería ni orar por él. Dice: Señor, déjalo así ciego mejor. Si es el que anda matando cristianos. Déjalo así. Pues no vaya y ore por él, que yo ya le mostré lo que tiene que hacer. Pero el hombre tiene una reacción que no es. Dentro de nosotros también dice: oye, pero no quería orar por el hermano, por el señor ese que estaba ciego allá. Pablo dice: me han dejado todos. No sé si era una hipérbole, pero la sensación era esa. O sea, no tengo a nadie como él, porque todos los demás buscan lo suyo propio, su propio interés. Eso es la iglesia primitiva. Ananías y Zafira no eran de la iglesia del siglo XXI, eran del siglo I. Y claro que no nos cuentan todo lo bueno y malo que pasó. Pasaron muchas cosas buenas y malas. Pero la iglesia primitiva tenía básicamente un problema. El problema era que ellos habían salido, la mayoría, del judaísmo. Entonces ellos tenían unas prácticas judías, aparte de los principios, aparte de creer en un solo Dios, aparte de creer que Dios había hecho el universo, aparte de creer que Dios era fiel, aparte de eso, ellos tienen unas prácticas. Y se nota cuando uno lee las epístolas y los hechos, que los problemas que tenían de prácticas traían roces fuertes. Pero fíjese usted que ellos no discutieron sobre principios, sino sobre prácticas. Eran prácticas. Y eso es importante, porque eso nos va a dar a nosotros también la medida en que nosotros a veces discutimos, pero seguimos fieles a unos principios que Dios nos ha dado, la creencia real. Entonces, la iglesia primitiva tenía dos cosas, y el pueblo antiguo, la una era volver a la idolatría, al paganismo, o volver al judaísmo. Si ustedes leen, prácticamente todos los problemas que presentaban los profetas antiguos tenían que ver con la idolatría. Los versículos que nosotros usamos para probar la unicidad en realidad no fueron escritos con ese propósito. Era para decirle que Jehová era Dios y los ídolos no eran dioses. Porque aunque el pueblo, aunque los profetas y los maestros del Antiguo Testamento eran claros en la unicidad, el pueblo no, el pueblo estaba enredado. Usted imagínese cuando Elías mató 450 profetas. Hermano, para tener 450 profetas tienes una religión muy fuerte. No estamos hablando de la época de hoy cuando las ciudades tienen 3 millones de personas o 2 millones. Estamos hablando de tiempos en que las ciudades tenían 100,000 personas, 50,000. Una ciudad inmensa, inmensa, pronto llegaba a los 800, 700,000, pero eso era grandísimo. Así que 450 profetas de una sola religión eran bastantes. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, que no estaba hablando a gente que no eran del pueblo, eran del pueblo. Entonces, el gran problema que tuvo, que usted plantea en el Antiguo Testamento, es el volver al paganismo, el volver a la esclavitud religiosa. En el Nuevo Testamento era la tendencia a volver
al judaísmo. Claro, hay versículos que para nosotros son muy lindos hoy. Pero si nos olvidáramos un rato que estamos hoy y nos pasamos atrás, reflejan la mentalidad de un pueblo. Jehová de los ejércitos de Israel. Así que no era el Jehová de los ejércitos del pueblo romano o griego. Ese era el de ellos, Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, se ven ellos a Jehová el particular, nuestro Dios está en los cielos. Jehová es mi pastor. Era una forma excluyente, ellos poseen su Dios. Entonces, cuando ellos entraron al cristianismo, algunos creyeron que nada más era aceptar a Cristo como decía y ya. Pero siguieron guardando los días de fiesta, los alimentos, las lunas nuevas, las fiestas solemnes. Todo. Entonces eso fue una lucha. Mientras todos fueron judíos, no lucharon mucho porque todos más o menos veían las cosas igual. Pero cuando empezaron a entrar los gentiles que no tenían esas costumbres, ellos no, eso no es costumbre. Eso hay que guardar el día. Lea usted el capítulo 16 de Romanos y verá cómo Pablo dice, no, es que algunos guardan los días y los años y las lunas nuevas, y algunos hacen diferencia entre día y día, o algunos no comen ciertas cosas, otros comen otras cosas. Bueno, el que no come, para Dios no come, y el que come, hoy día algunos quieren ser como judíos. O sea, no, el sacrificio es no comer, pero no, si tú comes como sacrificio a Dios también es una ofrenda a Dios. Dice, el que come, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. El que es soltero tiene su don, pero Pablo dice, cada uno según su don. Así que para estar casado también hay que tener un don. El uno tiene el don de resistencia y el otro el de convivencia, porque no es tan fácil, ¿sí o no? Sí. Entonces, es decir, en realidad el estar casado también exige un don de la persona para llevar un matrimonio como debe ser, porque para vivir juntos cualquiera, pero para llevar un matrimonio como debe ser se necesita la gracia de Dios también, si no, no le va bien. Entonces, nosotros tenemos unos principios. La iglesia primitiva tenía, o el pueblo antiguo tenía el problema de las costumbres judías. Querían hasta circuncidarse. Y fíjese usted, cuando usted habla de la costumbre judía de circuncisión, no está hablando de una cosa tan superficial. Para ellos eso era muy serio. Era señal del pacto. El principio está basado en un proceso lógico y práctico. Corresponde a verdades inalterables, por tanto no son pasajeras. El vivir de la gente que tiene convicciones tiende a ser firme y estable. Cuando uno vive de prácticas, uno es débil, porque las prácticas a veces no se pueden ni defender. Como cambian los tiempos, dice no. Yo digo, por ejemplo, el Señor, después de haber cenado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo después de haber cenado? ¿Cómo? Dio gracias. ¿Cierto? Después de haber cenado, dio gracias. Nosotros damos gracias. Porque él era judío, nosotros somos cristianos. Ninguna de las dos es mala. Pero nosotros tenemos un acto de fe. Él tiene un acto de agradecimiento. Son buenos los dos, pero son diferentes. Nosotros damos gracias anticipadas, como dice, esto va a estar bueno, creo. Y dice la Biblia que santificamos la comida con la oración. El judío lo que hace es que daba gracias, es decir, después de recibir un beneficio, quedaba agradecido. Hombre, muchas gracias, Señor, esta comida estuvo muy buena. Pero hoy día
Si usted ora después y dice, ese hermano no da ni gracias cuando come. A nosotros nos escandaliza. A nosotros nos escandaliza. Y lo digo por mí mismo. Yo, si no doy gracias, casi no me atrevo a comer. ¿Verdad? Está uno como mal. No parece que no fue. Y hasta dice, no parece ni cristiano. Parece un animal que necesita comer ahí. Pero los hebreos comían y después daban gracias. Y eso está bien, porque es la comprensión que tenían. Es decir, yo agradezco lo que me acaban de dar. Fue muy bueno. No quiere decir que no pensaba en Dios, sino que él, después de haber recibido un beneficio, daba gracias. Nosotros en realidad no damos gracias. Nosotros pedimos al Señor que santifique el alimento. Entonces, si no confundimos el principio con la práctica, vamos a tener claridad. Y la vida de principios es una vida estable, firme. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezó la obra ya en Fundación, había algunos jóvenes de la iglesia de Fundación que llegaban a Barranquilla y no aguantaban 2 meses. Entonces los hermanos decían, no, pasa que en Fundación no hay tanto mundo. Entonces la gente va a Barranquilla y ya encuentra cosas y la tentación es muy grande. Bueno, en parte podía ser. Pero eso quiere decir que a esos muchachos le faltaba principios. Ellos practicaban bien, venían a la iglesia, iban a todos los cultos, cantaban, aplaudían, pero le faltaba principios. Tenían buenas prácticas y principios débiles. Cuando estaba José solo allá y le llegó la tentación, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Jehová. Así que él tenía presente a Dios primero, como dijo, a Dios primero. Su papá no estaba, sus hermanos no estaban, pero Jehová sí estaba. Entonces, a uno los principios son los que lo guardan. Le dan carácter. Ese miedo que tenemos, no, como mi hijo vaya a la universidad, se pierde. Tú tienes miedo, se ve que el hombre no está bien cimentado. ¿Por qué? Bueno, porque apenas. Yo nunca he podido entender que un inconverso ande conmigo y no se convierta él y me pierda yo. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no se convierte él? Debe ser que mi influencia es pequeña y en cambio la de él es muy grande. ¿Y por qué lo es? No es porque la maldad es mejor que la bondad, es porque yo no soy tan bueno como debiera. Si no tengo un carácter bien formado, fuerte, que lo impacte a él. Entonces a mí apenas lo veo haciendo cosas. Hay cosas que a uno le han pasado, que uno después piensa y ve pues todo. Pero hermano, yo sí le agradezco a la gente que me enseñó la palabra de Dios. No solo me hicieron cristiano en cuanto a espiritualmente, sino que me dieron una personalidad, me dieron un carácter, me dieron una manera de vivir, una manera de ser. Entonces es importante que nosotros tengamos principios, fundamentos, razones profundas por las que nosotros creemos, vivimos y somos. Y si el mundo se vuelve al revés, es su problema. Nosotros de todos modos estamos fundamentados en la roca de la eternidad. Los principios construyen carácter y hábitos razonables. De ahí la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. A veces uno no quiere enseñar como se debe porque uno hasta tiene miedo de que se vuelva pura enseñanza, pura enseñanza, pura enseñanza. Tú busca a Cristo, todo lo que hizo, a ver cuántas veces usa la palabra y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Búscalo. O busca cuando dice que predicó un mensaje evangelístico. De pronto lo hizo, pero no lo dice.
Jesús evangelizaba enseñando. La enseñanza de la palabra de Dios es una necesidad imprescindible. Y te voy a decir por qué. Porque no se trata solamente de decir, hermano, enseñe la palabra, como si uno fuera una persona que tiene que repetir lo que le digan. No, es que por eso estamos sacando este rato aquí, para reflexionar por qué voy a hacer eso, por qué. ¿Por qué me va a servir a mí? La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿A qué se refiere la palabra guardar? Sigue leyendo, dice, en mi corazón he atesorado, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que el conocimiento de los principios de Dios van a darme un carácter que me va a llevar a vivir sin pecar, viviendo una vida recta por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Uno a veces no se da cuenta de lo que aprende en la Biblia, pero hablo de mi caso. Yo nunca fui mundano, entonces nunca estuve en un baile, nunca fui a una discoteca. Entonces yo no puedo decir que sé de eso porque haya estado allá y tengo experiencia, no. Pero un día fui con hermano Julio Manjarres, donde una señora que iba a prestar la casa para un culto, parece. Bueno, llegamos y yo me paré ahí porque él era el pastor y estaba hablando con ella y solamente lo estaba acompañando. Y hablaron de unas bancas o unas sillas. Era una reunión. Y yo parado ahí mirando los dos, hablando, ¿no? Cuando nos fuimos, yo le dije, oye Julio, esa señora, ¿quién es? Pero tiene que ser que se lo pregunté con malicia, porque él se echó a reír y me dijo, ¿por qué? Digo, es que ella parece que hubiera sido una mujer de la vida ligera, triste, más que alegre, de esa vida. Entonces él se echó a reír y me dijo, pero ¿y tú por qué dices eso? Digo, bueno, porque la Biblia dice que la mujer mala arrastra sus palabras, las ablanda, y así hablaba ella, así me daba esa sensación a mí que ella como que arrastraba las palabras. ¿Y dónde aprendí yo eso? En los proverbios. Yo no tuve que estar en el mundo para aprender eso, porque los proverbios fueron escritos para dar sagacidad a los simples, a los ingenuos. Nosotros debemos gastarle tiempo enseñando la palabra, pero enseñándola, no solo leyéndola o haciéndola repetir de memoria. Eso puede ser que no esté malo, pero es enseñar la palabra. Estas palabras que yo te digo hoy, tú se las harás repetir a tus hijos, no, tú se las enseñarás a tus hijos. Entonces, uno puede decirlas y eso no está mal. Pero más que decirlas, hay que enseñarlas. ¿Y será que cuando tu hijo, estando allá en tierra, donde yo los voy a llevar, diga, papá, ¿qué es este rito que hacemos nosotros? ¿Por qué lo hacemos? Tú le vas a responder. Nosotros fuimos, es decir, otra vez, repítela la historia, cuéntasela, explícasela. Fuimos esclavos en tierra de Egipto. Y Jehová con mano fuerte, con brazo extendido y con grandes prodigios, portentos y obras terribles nos sacó de allá. Repíteselo y díselo y cuéntaselo. Porque necesitamos que nuestro pueblo infantil y joven sepa. Tú dices a un muchacho, vea mi hijo, no beba, o sea, borrachos, es un pecado. Bueno, eso es verdad. Y a algunos puede ser que les sirva algo.
Pero eso no es razón. Es una información. Nosotros necesitamos tener principios, porque una convicción no es solamente ser un fanático de algo, sino tener una razón por la que algo yo no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer. ¿Cómo lo aprende? Enséñale los principios. Enséñale qué es lo más importante y por qué es más importante. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, antes transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Así que las personas se transforman renovando la comprensión, porque uno actúa de acuerdo a lo que uno está convencido que es. Así está equivocado. Si uno cree que una cosa es correcta, la hace. Si lo que te enseñan es lo correcto, porque es la palabra de Dios, entonces vas a hacer lo correcto. Es posible que te enseñen una cosa torcida y también la actúes, porque no siempre la transformación sería para el bien, puede ser para el mal. Pero si te lo enseñan bien, tú vas a actuar de acuerdo a lo que te han enseñado. Entonces es importante que nosotros enseñemos los principios. Jesucristo dijo: el que me oye estas palabras y las pone por obra, yo le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Esa persona no puede evitar que haya nubes negras, no puede evitar que haya tormentas, no puede evitar que haya arroyos, no puede evitar que le caigan encima a la casa. Pero lo que él sí tiene que estar seguro es que su casa esté sobre la roca. Si ahora mismo empezara una lluvia, nosotros no salíamos corriendo de aquí. Y si hubiera viento, tendría que ser un huracán muy fuerte para que nosotros tuviéramos algún temor. Porque este edificio se ve fuerte. Que llueva. Al contrario, hermano, por ahora no nos vamos, porque aquí estamos seguros, allá afuera no. Es decir, que sería más que todo un refugio, más que un asusto. Entonces, la casa bien construida no se asusta de que haya tormentas, al contrario, la casa bien construida sirve de refugio contra la tormenta. Y eso nos ha pasado a todos, porque todos los que estamos aquí de alguna manera hemos pasado por tormentas. En mi vida he tenido muchas tormentas. Y si alguien quisiera a mí convencerme de lo contrario que estoy diciendo, hermano, no, aunque yo no tuviera argumentos, no me podían convencer. Porque sé lo que me ha servido a mí en el momento en que yo he tenido la necesidad. Cómo he corrido al Dios y Dios me ha levantado ahí. ¿Y a través de qué? Ver la muerte ahí. Yo tuve que predicar el funeral a mi hermana y ver la muerte ahí. Y mi hermana tenía 42 años y parecía que tuviera como 35 y se murió en 10 días. Eso impacta, de todos modos, uno es humano. Pero cuando yo fui a predicar y siempre tenía como ese sobrecogimiento, yo la quedé mirando y créanme, la escritura, porque yo prediqué sobre conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así que no prediqué nada sobre eso de resurrección ni nada de eso. Pero cuando yo la miré, la escritura dice: yo sé que mi Redentor vive y yo sé que se levantará del polvo y yo sé que lo veré con estos ojos y no otros, aunque mi carne se deshaga, con mis ojos he de ver. Hermano, eso me quitó de encima toda sensación. Así que no es que yo tuviera más fortaleza que otro, ni más fuerza de voluntad, ni que no, es lo que yo sabía, lo que yo había aprendido, es lo que me dio esa fortaleza. Entonces, lo que nos va a nosotros a dar firmeza es que construyamos el carácter en los principios de Dios.
enseña la palabra. Hay gente que se pone a enseñar ideas propias, y algunas son muy bonitas, pero hermanos, lo que cimenta el carácter es la verdad, las verdades de Dios. Ahora, que tú las expliques, ok, pero no te salgas con tus propias ideas. Explica las ideas de Dios, porque uno a veces sí, no solamente las enuncia, sino que las explica, pero que sean los conceptos de Dios, porque conceptos nuestros hay para todos los gustos. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, y todos son buenos, porque el concepto de un hombre con el de otro son dos conceptos iguales, humanos. Eso no, ¿quién se va a poner a discutir eso? Pero Dios tiene unos principios en los cuales nosotros tenemos que descansar y mantener la firmeza del carácter por lo que creemos. La diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento estaba fundamentado en las prácticas, y eso nos cuesta a nosotros, porque como leemos tanto el Antiguo Testamento, tendemos a pensar que no, es que la práctica, hermano, no, y claro que la práctica está fundamentada en un principio, así que si tienes un buen principio no vas a tener una práctica rara. Lo malo es que uno sí puede tener una práctica sin tener principio. Si tienes el principio produce una práctica correcta, pero no todo el que practica tiene verdaderos principios. Ananías y Zafira, veníamos charlando ahorita, ellos vieron cómo todo el mundo daba la plata, y entonces ellos se sintieron presionados. Y dijeron, oye, todo el mundo está dando, nosotros tenemos que tener que dar un poquito, ¿cierto? Entonces se conformaron a lo bueno que los otros estaban haciendo. Pero resulta que la conformación no es lo que Dios está buscando, sino la transformación. Su corazón no estaba transformado. Ellos hicieron como los otros, pero claro, no les salió muy bien. ¿Cuánto vale? Vale 8. Y Pedro dijo, bueno, pero si ustedes no tenían que darla, teniéndola en sus manos, era de ustedes, se la podían quedar. Pero ahora porque ustedes se han puesto de acuerdo para mentir. Y fíjese usted cómo la mentira les costó la vida. Claro, como hoy día no nos caemos muertos de una vez. Ahora, si cayeran 1 o 2 muertos, ya nos daría miedo a los demás. Pero como no se caen muertos, poquitos. No, es que, hermano, sí, es que ese es el problema. Nosotros, como hoy día no hay esa, como dice el Señor, como no se ejecuta sentencia, el hombre dice, ¿y dónde está Dios? Vea, el vivir con unos principios tiene la cualidad que es como si uno estuviera frente al espejo continuamente, como si uno se estuviera mirando al espejo. Enseguida se da cuenta dónde le sobra y dónde le falta. Pero cuando uno tiene dirección, uno se hace su propia medida, ¿no? Así está bien. Necesitamos tener principios y ponerle importancia a los principios, no a las prácticas, porque las prácticas han cambiado mucho. Hay prácticas que nosotros pensamos que siempre han sido, pero vea, yo me acuerdo en una época en que en la iglesia nuestra no aplaudíamos, ¿cierto? Ahora parece que eso es no, un aplauso para el Señor. Es que está fría o está en nada. Pero nosotros que nos hemos criado aquí, yo no sé si hermano Filadelfo estaría en esa convención, la primera vez que yo oí que aplaudimos sin música. Sí, vamos a dar un aplauso al Señor, pero sin cantar. Nosotros no sabemos de eso. Ahora eso es el no va más. Y le dicen a uno que
que es que un culto sin aplauso, ¿acaso Dios no se lo merece? No, Dios se merece eso y más. Pero eso no eran las prácticas nuestras. Pero ahora sí son. La honra para Dios, el culto a Dios ha sido un principio nuestro, que ahora le hemos agregado el aplauso que nosotros agregábamos antes. Y el gloria a Dios tampoco. No, es que antiguamente a nosotros no nos insistían que teníamos que decir amén cuando estuvieran predicando. La gente decía amén cuando sentía que lo que se decía era bueno, espontáneamente. Ahora yo un predicador dice, hermano, a mí no me gusta que estén callados. Cuando yo predico, me gusta que la gente participe. Sí, pero quieres que te digan amén para tú animarte. Y de pronto lo que está diciendo es falso. Déjalos que digan a ver si dicen amén. A ver si verdad dicen amén a lo que tú dices. ¿Ah? Pues eso no vamos a decir ni que es pecado ni que no es pecado. Pero queremos decir que eso no era un principio, eso es una práctica. Buena o mala o regular, bien. Nunca hemos predicado en contra de eso. Nunca hemos dicho, hermano, aquí no se va a aplaudir, eso es del diablo. Nadie ha dicho eso. Pero sí es bueno que el que lo practica sepa que es una práctica. Si algún día desaparece, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hubo una época en que ni aplaudíamos y Dios derramaba su Espíritu Santo igual y de pronto hasta más. Entonces, claro. Yo recibí el Espíritu Santo sin estar aplaudiendo. En un culto donde nadie aplaudía. Sentado ahí. Mano, ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo si no levanta la voz? Yo no había levantado la voz. Yo estaba sentado con la cabeza metida en las rodillas. Pero estaba adorando, porque eso es un principio, adorar a Dios. En cambio hay gente que yo la oigo, que pasa aquí, y apenas llega están llorando. Hermano, ¿por qué el Señor? Y después dice, bueno, ahora después del culto tenemos ventas allá arriba. Yo, ya sé, ¿y qué hora dejó de llorar? Se le fue el llanto. Están automatizados, pasan de un canal a otro rapidito. No es malo llorar. Y si usted siente ganas, no hay problema. Lo malo es que usted se force a hacerlo, como si hubiera que llorar. Pero claro, si usted está hablando y siente llorar, ya lloren, no hay problema. Lo que siempre nos enseñaron a nosotros como principio era que el culto nuestro debe ser libre, donde no se le coaccionara a la persona a no hacer ni hacer tampoco, sino que adoraran, que diéramos la oportunidad de que adoraran a Dios, cada quien. Ahora dicen, hermano, si usted siente deseo de ponerse de pie, póngase de pie, y hay el que no se ponga. Usted no desea ponerse de pie. Ay, Dios mío. Entonces, ¿para qué dice así desde el principio? Si es mentira. Usted espera que todo el mundo se ponga de pie. Yo nunca oí cuando estaba yo muchacho que a ver si alguno quiere empezar la oración, que empiece. Eso es un truco para que todo el mundo empiece. ¿Cierto? Alguno quiere empezar la oración y todo el mundo empieza. Eso ya es como un acuerdo que hay entre el pastor y la congregación. Cuando digo así, que a nosotros decíamos, oremos todos, hermanos, ya. No tienen que hacer ningún truco. Oramos todos. Porque lo que sí era un principio es que nos gustaba hablar con Dios. ¿Entiendes? Entonces creo que nosotros no podemos cambiar una práctica por un principio, porque las prácticas han cambiado. La forma del culto nuestro era diferente. Los instrumentos que usábamos, esos aparatos ni se conocían. Acordeón, piano, acordeón, no acordeón vallenato, piano, acordeón, se tocaba mucho, ¿de acuerdo? Bueno, Carlos Fontalvo y todos, yo todavía tengo acordeón en mi casa. Entonces, es decir, las cosas cambian y gracias a Dios que cambian, pero los principios son permanentes y nos sirven, hermanos, de un espejo. Si yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a orar,
Eso no es lo importante. Yo mismo a veces digo, bueno, ¿qué pasa, Álvaro? ¿Te levantaste a perder el sueño o a hablar con Dios? Sí, porque puede ser una costumbre, ¿cierto? Porque todos nos acostumbramos. Y entonces uno mismo tiene que pellizcarse. No es que me levante. Sí, Señor, yo puedo estar durmiendo, sí, es sabroso que estoy, pero ahora que está nadie, que todo el mundo está calladito, yo quiero hablar contigo aquí los dos solitos. Pero quiero hablar, porque si no, mejor me voy a la cama y descanso un rato más. Que tampoco es pecado. Tampoco es pecado. Pero eso sí, hermano, si yo voy a sacar un rato de oración, no es tanto el rato, es la calidad de mi charla con Dios la que va a valer. Que yo hable verdad con Dios. Alguien me enseñó a mí algo que le agradezco. Fueron varios, pero no sé quién llegó al fondo. Pero hay algunas cosas que yo habré podido hacer lo que usted quiera, pero hay cosas que yo no soy capaz de hacer, no puedo. Y aunque me dé y diga no soy capaz. Eso es lo que decía David. Si yo hablara como ellos, a la generación de tu pueblo engañaría. Yo no soy capaz de hablar como ellos. Ellos hablan y se mofan y se jactan. Yo no soy capaz. Aunque me está yendo mal y a él le está yendo bien, yo no soy capaz de hablar como él. No puedo. Hay algo que Dios nos sembró en el alma que no podemos cambiar. Y eso es lo importante. Los hombres que se mantienen son los hombres que tienen principios. ¿Cómo? Y la Biblia lo dice. Al punto que llega a decir, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es una pregunta que descalifica al mundo. Es decir, que ahí es peor y peor y peor, al punto que parecerá que nadie cree. Y no, y así vamos. Así vamos. Entonces, hermanos, esta primera lección es sobre lo que es un principio y lo que los principios significan en la vida de las personas. La diferencia entre un principio y una regla, y un principio, una regla y una práctica. La base de todo es el concepto. Por eso el Nuevo Testamento tiene un pueblo más firme que el Antiguo Testamento. Vean, nosotros aquí en la iglesia podemos tener el problema de que algún hermano que se fue y se tomó una cerveza, o se fue a un cine, o cayó en una pasión. Pero que tengamos creyentes aquí que se vayan detrás de otro Dios, eso es muy difícil. Muy difícil. De pronto algunos. Pero en nuestras congregaciones podemos contarlos con los dedos de la mano. De todos los años que yo he predicado, recuerdo uno en la iglesia donde yo estaba pastor, que se fue por eso, pero regresó. Pero entonces Dios no lo recibió. Sí, pero no es una cosa común. La iglesia cristiana es mucho más fuerte que la iglesia de Malaquías para allá. Nosotros no tenemos aquí gente haciéndole culto a la Virgen, o culto a San Antonio, o a San Pedro, o poniéndole velas. Nosotros no tenemos gente así. El problema del Antiguo Testamento era eso, que ellos no tenían claridad. El profeta sí les enseñaba, pero ellos, el pueblo no tenía claridad. En cambio, entre nosotros, nuestro pueblo tiene claridad. Y debemos insistir en darle esa firmeza conceptual de convicciones. Porque, hermanos, hoy día hay embarazos por correo, hasta por internet. Hay todo un menú, una gama de opciones. Y tú no puedes estar detrás de la gente. ¿Tú crees que vas a salir detrás de tu hijo a ver dónde se mete? Yo tenía 5, ¿detrás de cuál me voy? Eso no se puede. No se puede. O eso quisiera uno. Pero eso no se puede. Así que
La única manera de tú mandarlos solos, seguros, es que tú le metas a Dios en el alma a cada uno, para que se vayan con Dios, que no se vayan solos. Y Dios entra en nosotros por su palabra, por sus principios. Enseñemos a nuestros hijos la verdad de Dios, porque por desgracia no podemos ir detrás de ellos. Ojalá pudieran, pero eso no se puede. Cuando se nos perdió uno, no hay quien lo recupere así de fácil. La narración bíblica, como dijimos del capítulo 11 de Hebreos, no tiene por objetivo hacer que nosotros repitamos lo que los otros hacían. Desgraciadamente hemos perdido lo esencial, que es la lección. Yo recuerdo un día que me tocó enseñar a unos niños allá en Barranquilla. Tenía como 100 niños, porque hacíamos, como ahora a veces hacemos, una escuela dominical con todos los niños juntos. Y entonces la lección era prontos para oír, tardos para hablar. Entonces yo enseñé mi lección. Entonces cuando terminé la lección dije: bueno, muchachos, ustedes me pueden contestar cualquier pregunta que yo les haga. Sí, profesor. Yo le dije: ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? Profe, pero usted no enseñó eso. Digo: no, yo enseñé que fueron prontos para oír y tardos para hablar. Si yo les hubiera preguntado cualquier pregunta sobre la lección, es una cosa. Pero cualquier pregunta sobre cualquier cosa. Y fíjense que ustedes oyeron y respondieron rápido. Así que no han aprendido la lección. Sí. Entonces nosotros hemos leído y hemos repetido. No, que Ruth hizo otra cosa, nosotros vamos a hacer lo mismo. No, que Daniel hizo, nosotros vamos a hacer lo mismo que Daniel. Dios no dijo que fuéramos muñequitos de repetición, sino que aprendiéramos la lección. Si Daniel clamó con el corazón y Dios lo oyó, si nosotros clamamos con el corazón, Dios nos oye. Lo que Daniel haya dicho, ese es problema de él, que el problema que existía en ese momento. Yo no voy a repetir eso. Yo voy a decir a Dios lo que me está pasando hoy. Pero eso sí, sé que el mismo Dios que lo oyó a él, con esa sinceridad que era, si yo lo hago con esa misma sinceridad, me oye a mí también. Es la lección. Es posible que yo no tenga lepra, pero yo sé que si ese hombre creyó y se metió en el agua y se lavó 7 veces, obedeciendo lo que Dios dijo, si Dios me dice a mí algo y yo lo obedezco, Dios me responde. Esa es la lección. Pero yo nunca he tenido lepra, ni he ido al Jordán. Entonces yo creo que nosotros necesitamos aprender las lecciones, porque Dios nos dejó una Biblia escrita. Y la historia de David y todo eso, no. Nos enseñaron, nos dejó escritas lecciones. Para vuestra enseñanza fue escrito, no para vuestra repetición. Fíjese usted, ¿cuántas veces habremos predicado nosotros sobre el pecado de David? Y lo hemos dramatizado. Y fueron todo el mundo a la guerra y se quedó David ocioso, paseándose por ahí. De pronto miró allá y un baño y una chica linda, joven. Solo hemos predicado, todos los que estamos aquí, alguna vez, 2 o 3 veces. La Biblia no lo repite ni una sola vez. Ni una. Porque el propósito no era que repitiéramos la historia, que es vergonzosa además. El propósito era que aprendiéramos la lección. Que un hombre ocioso no está bien. Mirando para la casa ajena. ¿Qué está haciendo mirando para la casa ajena? ¿Cierto? Eso. Pues entonces esa es la lección. Mirando a la casa del vecino, a ver qué tiene. Y claro, sí tenía. Pero por estar repite y repite y repite, no hemos aprendido las lecciones. Ve, hermano, hay cosas que uno a veces, ¿verdad?, no aprende. Yo he tenido tendencia a creer la Biblia literalmente.
Si ya después veo que literalmente como que es una exageración o no se puede, entonces veo si es figurado. Pero mi tendencia normal es creer lo que dice el texto ahí. Entonces yo leí un versículo que dice: en estos 40 años no se envejecieron tus vestidos ni se gastaron tus zapatos. Bueno, yo creí eso. Después me di cuenta que había discusión sobre eso, que algunos decían que eso fue una forma de decirlo, que no quería decir que no se le habían gastado los zapatos, sino que Dios había dado provisión todas las veces. Bueno, nunca discutí eso con nadie, pero yo me fui de misionero a España y cuando llegué a Madrid un hermano me escribió y me ofreció regalarme una camioneta. Él me dijo, cómprese un carro que yo lo voy a pagar. Yo fui y me compré una camioneta Mercedes-Benz, una bucetica bien bonita. La matriculé, pues yo nunca había tenido carro, así que no tenía experiencia sobre eso. La matriculé, y me puse a darle. Y empecé a rodar y vaya para acá, y traiga piano, y lleve gente, meta bancas, etcétera. Lo que hemos hecho todos los pastores. Cuando se cumplieron mis primeros 5 años de estar allá, yo volví lo que aquí llaman de vacaciones, que en inglés no se llama vacaciones, se llama furlough, que es otra cosa. Entonces yo le dejé mi carro a mi asistente que se quedó cuidando allá. Entonces yo vine. Y los canadienses y americanos, para ellos hablar del carro es como hablar de la mamá y el papá. Eso es lo primero que le preguntan. En vez de decirle, ¿cómo está tu mamá y tu papá? Dicen, ¿cómo está el tiempo atmosférico? Después dice, ¿y qué carro tienes? Esas son las dos cosas que ellos más le preguntan. ¿Qué carro tienes? Mi cuñado era gerente de una empresa de repuestos. Entonces yo le dije, tengo una Mercedes. Así, sí. Dice, esas camionetas son buenas. Aquí las tuvimos, salieron muy buenas. Y dice, ¿qué ruedas usas? Yo le dije, ruedas, las que trajo la camioneta. ¿Y qué marcas son? Y, son Firestone. Me dice, esas son malitas, las buenas son Michelin. ¿Y cuántos kilómetros le has hecho? Digo, desde que compré la camioneta. ¿Y cuánto hace eso? Digo, como casi 4 años. ¿Y cuántos kilómetros? 130,000. Me dijo, pero Álvaro, ¿tú no has cambiado ruedas? No, y mis ruedas están buenas. Pero es que tú me estás hablando de 130,000 kilómetros y esas ruedas no duran más de 12,000. Yo como no sé de carro, pues nunca me di cuenta si se gastaban o no. Yo he andado y corrido y mis ruedas están buenas. Porque en España, en esa época, si un policía te paraba, cogía una moneda y la metía en el dibujo de la rueda. Si se caía la moneda, estaba mal. Si se quedaba ahí, estaba. Y las mías no se caían. Ahí estaba. El dibujo estaba bueno. Y me dice, Álvaro, tú me estás hablando de un milagro. Esas ruedas Firestone no duran eso. Duran 12,000, 10,000, 13,000 kilómetros de todo. Me habían durado 130,000 kilómetros y estaban buenas. Entonces yo dije, entonces los zapatos sí les duraron los 40 años. A mí no me importa lo que digan los comentaristas bíblicos. Si a mí me duraron 130,000 kilómetros unas ruedas, ¿por qué no le pueden durar a los israelitas unos zapatos 40 años? ¿Por qué no? Si Dios es el mismo. Si hubiéramos aprendido la lección de esa experiencia, a mí no me hubiera sido difícil entender la otra. Porque cuando él me dijo eso, me dijo, tú me estás hablando de un milagro. Entonces yo me percaté y digo, ¿verdad que es un milagro? Esas ruedas no se me gastaron en 130,000 kilómetros, hermano, así como lo oye. Yo anduve por toda España y cargué de todo, gente, pianos y de todo. Entonces, nosotros no leemos la Biblia para descubrir personajes que se vuelven como semidioses para nosotros. Yo creo que por eso es que Dios se aseguró de que nos pusieran los errores que cometieron todos, para que no fueran, porque tenemos esta tendencia. Oh, Moisés
Abraham, Josué. Pero a cada uno Dios le dio su manchita. ¿Verdad? Abraham echó su mentirita. Josué no consultó a Jehová con los gabonitas. Y así, a cada quien le dejó su cosita para que sepa uno que no es ningún semidios. Pero cuando predicamos un sermón sobre Moisés, nosotros hablamos de él como si él nunca hubiera cometido un error. Y que todos nos tenemos que parecer a Moisés, porque si no se parece a Moisés, hermano, perdimos el cuento. Siquiera prediquemos de Jesucristo, siquiera. Pero aún de Jesucristo, la vida cristiana no es una mera imitación. No se trata solo de imitar a Cristo. Se trata de transformarnos a su imagen, que es muy diferente. Que Él haga un trabajo en nosotros que nos vaya asimilando a una vida santa como la de Él. Pero no es una imitación, porque una imitación no es lo correcto. Entonces es importante que tengamos esos principios que nos haga aprender las lecciones de la vida y no repetir las historias que hemos vivido. Las grandes cuestiones de la vida están plasmadas en las historias teatrales en vivo. Es decir, que Dios escogió ciertos episodios de la vida de alguien y dijo, hombre, este episodio me sirve para explicarle a mi pueblo tal cosa. Entonces nos lo dejó escrito para que nosotros lo leamos y aprendamos en una historia fácil de decir y de comprender un principio que Él nos quería enseñar. Abraham le creyó a Dios y Dios le dio la bendición. Esperó 25 años y Dios le dio el hijo. Dejó a su sobrino escoger lo que quisiera y Dios de todos modos lo respaldó a él. Esos son principios que tenemos ahí en la palabra de Dios, son historias bonitas, pero no por la historia en sí, sino por el principio que se involucra. Entonces nosotros también, José vivió muchas cosas, algunas no muy buenas, que no son ejemplares, pero están ahí. Dios salva por gracia, eso no puede cambiar. El hombre no se salva por su propia fuerza, eso no puede cambiar. Solamente el poder de Dios lo mantiene, eso no puede cambiar. Pero la vida para cada quien será diferente. Vea, las tentaciones que se me han presentado a mí, no solo es el hermano Fila. Él ha vivido en un ambiente, yo he vivido en otro, en una ciudad diferente, las circunstancias son distintas. Entonces, claro, dentro de esas circunstancias cada quien ha vivido. Pero eso sí, los principios que se le han cumplido a él, se me han cumplido a mí. Por eso estamos aquí después de 30 o 40 años. Porque los principios se han cumplido. Su vida tendrá errores, la mía también. Así que no se trata de presentarse como hermano. Míreme, hombre como yo que nunca cometió una falta. Es una mentira. Es una mentira. Además, gracias a Dios que cometí alguna falta. Para que no me hinche tanto. Eso es lo que dice Pablo. Para que no me ponga tan celestial con la gente. Ahí tengo yo un mensajerito que me dice, me recuerda todo lo malo que soy. Pero el mismo Dios que sostuvo a Pablo con su aguijón, te puede sostener a ti con tu aguijón. Y lo mismo que le dio victoria a él sobre su aguijón, te dará, aunque tu aguijón sea otro. El de él ni sabemos cuál es. Por ahí nos imaginamos y sacamos conclusiones, pero no sabemos exactamente. Tampoco sé cuál es el tuyo, ni tú sabes cuál es el mío. Pero eso sí, lo que sí sabemos es que hay un Dios que nos puede sostener con el aguijón encima. Nos puede sostener. Ese es un principio. Las tentaciones de la iglesia de esta época no son las mismas de hace 100 años o 200 o 300. Pero el Dios que le ayudó allá nos ayuda aquí igual. Porque Dios no ha cambiado. Tengamos principios. Principios. Yo a veces veo que la gente se discute por algunas prácticas que ellos las aman mucho y está bien. También yo. Es decir, yo nunca he sido de otra religión.
¿Me entiende? Entonces, lo que amo es lo que tengo porque no tengo otra cosa. Así que comprendo que usted no quiera que le quiten. Allá en Barranquilla, como hice una reforma, tumbé un arbolito que estaba en la puerta, un pino. Ese estuvo ahí desde que hicieron la central. Y el hermano Jaime Barranco, el que está de pastor, y mi esposa, que esa persona es mi esposa, esos sí lloraron ese arbolito. Y me atacaron. No, pero ¿cómo vas a quitar el arbolito? Ese arbolito estaba aquí toda la vida. Y a todos tenemos algunas cosas que son queridas. Porque sí, es un patrimonio ahí. Pero eso no es un principio. El arbolito se fue y la iglesia sigue ahí. Y se siguen salvando las almas y siguen llenas del Espíritu Santo y sigue igual sin el arbolito. Si lo hubiera podido salvar, lo hubiera salvado, pero estaba podrido y tenía animales y todo. La fachada, hasta a mí me hace falta. Yo me acuerdo la viejita, pero ya no está viejita, es otra. ¿Me están entendiendo? Entonces es importante que nosotros miremos cuáles son nuestros principios reales y no nos movamos de ahí. Pero yo no puedo decir a los hermanos, vea, esos coros que esos muchachos cantan hoy, algunos yo ni los entiendo. ¿Será que Dios sí los entiende? Porque yo los veo que ellos se emocionan y hablan en lengua y todo. A mí no me dicen nada. Yo me acostaba a veces en la noche y oía a los jóvenes cantando allá en la iglesia en Bucaramanga. Yo le decía a mi esposa, mira, pero es que esa música a mí no me dice nada, nada. Yo no siento ni frío ni calor con esa música. Pero eso no quiere decir que esa música no diga nada, no me dice nada a mí. Pero eso dice, divino compañero, eso sí, hermano. Pero es que eso es lo que cantábamos cuando estaba joven. Entonces, los coros han cambiado. Esos muchachos le dan esa batería que eso parece que se va a reventar. En mi época no había ni baterías. Ellos hoy día no pueden pensar un culto sin batería. Y los pastores jóvenes hacen ahorros y antes de poner el techo de la iglesia se compran una batería y un equipo de sonido. Y nosotros ni equipo de sonido ni batería. Yo gritaba todo el día ya sin equipo. Lo único que tenía equipo era la iglesia central. Y tiene equipo eso de tubo. Y cuando se enrollaba el cable que se formó una espiral, se metió una emisora y se cantaba la pollera colorada. Eso. Y corría el hermano a estirar el cable para que se saliera la emisora. Así que, hermanos, las cosas cambian, pero Dios no cambia. Nuestros principios no han cambiado. Pongámonos de pies, cambiemos de posición y cantemos un coro. Uno que sepan aquí que sea alegre.